Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy veremos la segunda parte del segundo viaje misionero de Pablo. ¿Se acuerdan que Dios, en sueños, cambió los planes de Pablo y de sus amigos? ¿Han escuchado hablar de Grecia? Hoy aprenderemos todos los lugares que conocieron en esta segunda parte del viaje. Acompáñenme. Pablo, Silas y Timoteo salieron desde el puerto de Troas en barco y llegaron a la isla de Samotracia y después al puerto de Neápolis, en la costa de una región llamada Macedonia, para llegar a Filipos. En cada una de las ciudades pasaron cosas extraordinarias. En Filipos, una mujer llamada Lidia creyó en el Señor Jesucristo. Sacaron un espíritu malo de una muchacha. También fueron encarcelados y azotados. Y después fueron liberados milagrosamente por un terremoto. Al ver esto, el carcelero se quiso quitar la vida, pensando que los reclusos habían escapado, pero Pablo lo impidió y le habló de Cristo. El carcelero creyó en el Señor Jesucristo y después plantaron una iglesia. Después de Filipos se fueron a Tesalónica. Allí enseñaron en la sinagoga. También fueron perseguidos por los judíos, pero gracias a Dios pudieron plantar una iglesia. Siguieron de Tesalónica hacia Berea, donde enseñaron en la sinagoga. Muchas personas creyeron, tanto judíos como griegos. Los de Tesalónica armaron otro problema allí en Berea, y por eso los hermanos enviaron a Pablo hacia el mar con rumbo a Atenas, mientras Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Siguieron a Atenas. Ahí Pablo vio que había mucha idolatría y comenzó a hablar de Cristo y predicar en el Areópago. Algunas personas se burlaron de Pablo, pero otras creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo salió de Atenas y viajó a Corinto, y estando en Corinto, Pablo conoció a Aquila y a Priscila. Predicó en la sinagoga la palabra de Dios, y después Silas y Timoteo lo alcanzaron ahí. En ese lugar había muchas personas que no los querían, pero gracias a Dios también pudieron plantar una iglesia. Pablo se quedó 1 año y medio con los hermanos de la iglesia. Después de esto, Pablo continuó con su viaje, pero se llevó a Aquila y a Priscila. Pasaron por Cencrea para embarcarse hacia Siria, de regreso hasta llegar a Éfeso. En Éfeso, enseñó en la sinagoga, y mientras Pablo continuó su viaje, dejó a Aquila y a Priscila para que ellos siguieran predicando el evangelio en ese lugar. Después de Éfeso, Pablo y sus amigos tomaron un barco hacia Jerusalén para saludar a la iglesia de ahí. Nuestros misioneros viajaron hasta llegar a Antioquía otra vez. Como pudieron ver, el viaje fue muy largo. Aproximadamente duró 3 años. Pablo, Silas y Timoteo recorrieron más o menos 9,000 kilómetros. Esta historia también nos enseña que a los que obedecen a Dios pueden ver grandes cosas, pues ellos pudieron ver cómo esas iglesias fueron levantadas y hubo mucho fruto.
Niños, así como Pablo llevó mucho fruto, ustedes también pueden hacerlo y hablar de Cristo a todas las personas que conozcan. Solo tienen que estar muy atentos a escuchar su voz y obedecerlo. El texto que nos aprenderemos el día de hoy está en Hechos 18:9. Los invito a que ustedes en casa también se los puedan aprender.